que en 2010, acordémonos que venía de un ciclo de Lula muy exitoso. Brasil internacionalmente estaba en el centro del mundo, en el centro de los debates. Lula era en Brasil y afuera de Brasil un poco lo que Mujica es hoy para Uruguay. O sea, los líderes internacionales miraban a Brasil por el cristal de Lula. Lula era el gran artífice de la modernidad brasileña, ¿no? Recién los planes estaban dando sus resultados, Brasil estaba dejando el hambre para atrás y Dilma fue la continuadora de esto, o sea, se eligió con esa bandera, ¿no? Sería la persona que iba a continuar las plataformas de Lula. Ahora el momento cambió, ¿no? Venimos de junio de 2013, que es algo que no podemos olvidarnos jamás, los movimientos de cambio están, y Dilma ahora no está eficaz en la cabeza del votante promedio de Brasil, sino que está identificada con la continuidad. ¿No? Viste que a veces ese apelo del cambio no siempre es un cambio mejor o peor, pero es el cambio, ¿no? A veces también en Brasil se habla un poco del gusto del cambio por el cambio. Y en ese sentido, Marina se había identificado bastante más con esa bandera y ahora Aécio, ¿no? Porque Aécio se ha vendido como el cambio, ¿no? Se ha vendido como el cambio, porque en realidad es la oposición. Es la oposición. Hace por lo menos 3 periodos, ¿no? 12 años que el PSDB en el gobierno federal es oposición. Entonces ha aprovechado mucho eso para venderse como algo diferente de Dilma. ¿Y quién es Aécio Neves? ¿Cuál es su perfil? Fue gobernador de Minas Gerais, es decir, es un hombre con experiencia de gobierno, tampoco es un hombre sin experiencia de gobernar. No. Aécio Neves fue gobernador por 2 veces del estado de Minas Gerais, que es un estado muy importante en Brasil, ¿no? Para el exterior, Minas Gerais no existe mucho porque no es un destino turístico por excelencia del extranjero. Minas Gerais es un destino turístico para el brasileño, es el turismo interno que se hace en Minas Gerais, pero es el segundo padrón electoral más importante de Brasil. O sea, después de São Paulo, el número de votantes más grande está en Minas Gerais, son 12% de los que votan. Eso es fundamental para entender también su importancia. Es un estado muy rico en minerios, por eso Minas Gerais, ¿no? Y Aécio Neves, en su gobierno en Minas, fue muy bien evaluado, o sea, tuvo la evaluación positiva como por 92% de los mineros. Es un padrón récord, ¿no? Para el gobierno de un estado en Brasil. También fue parlamentar, o sea, participó de la elaboración de la Constitución de 1988 en Brasil, que es una constitución llamada ciudadana, instituyó muchos derechos al brasileño promedio. Es una persona que está en la vida nacional de forma contundente hace muchos años. ¿Cómo votó el ex jugador de fútbol Romario, que tuvo un 60% de los votos? ¿Cómo se explica ese parlamento para Romario? Sí. Romario hizo su carrera política como diputado federal, ¿no? De ahí alzó el vuelo para senador y sí, salió con más del 60% de los votos. Se explica porque Romario, además de ser una figura que al brasileño le cae muy simpática porque fue un gran jugador, también está muy actuante, uno no esperaría, ¿no? Pero a su manera es como que hace en el Parlamento lo que hacía un poco en las canchas, o sea, muchas veces han salido notas que muestran en el periodo en que tenía que estar en el Parlamento, está jugando vóley en la playa, o sea, sigue siendo el mismo Romario de siempre, pero cuando está, hace, ¿no? O sea, es lo mismo, cuando estaba en la cancha, hacía su trabajo muy bien. Entonces, él ha abogado mucho en favor de los niños con capacidades especiales. Él tiene una hija con síndrome de Down, ha hecho muchas campañas en favor de eso y también ha atacado mucho a la CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol. Ahora en el Mundial era la voz que se alzaba para mostrar las disfunciones, ¿no? del fútbol brasileño. Y a la vez, por lo que uno lee en la prensa internacional, ¿verdad? Neves ha tenido bastante capacidad de armar alianzas dentro de Brasil, a lo que hoy hay como 2 bloques, ¿no? Por un lado, Dilma con el PT y por otro lado, todos los demás. Exactamente, sí. Aécio ahora, después que ganó la primera vuelta, en su discurso, ya ese domingo de noche,
señalaba para esa estrategia, porque él decía, ese no es el proyecto de un partido, sino de todos los que se quieran sumar. Ahí ya empezó a abrir la cancha para lo que está pasando ahora, o sea, ya logró el apoyo del PSB en su mayor parte, los evangelistas ya están con Aécio, el Partido Verde está con Aécio, y Dilma y el PT, más que Dilma en realidad, están quedando ahí como, o sea, está el PT más que Dilma, ¿no? Y todos los demás. ¿Por qué? Porque Dilma, más allá del hecho de que ha hecho un gobierno de continuidad, está enfrentando el problema de la economía en Brasil, que va en descenso, ¿no? Todos los índices son bastante desfavorables a lo que es la meta. Y más allá que eso, tiene que lidiar con los problemas de su partido. Ella no puede disociarse del PT, ¿no? Por más que se haya agarrado de la figura de Lula, que aún es una figura intocable en Brasil, Lula es muy popular todavía en Brasil. Está el PT del mensalão, ahora de los problemas, las investigaciones de Petrobras. Esa figura del PT como un partido que se adueñó del patrimonio público es en realidad hoy el mayor enemigo de Dilma, ¿no? Porque... ¿Y Dilma cómo está apareciendo? Porque bueno, ahora de aquí al 26 faltan muy pocos días, Sí. Tiene una competencia muy dura, las grandes encuestadoras, Datafolia, Ibope, no han salido por ahora porque se deben de cuidar mucho, luego de los errores cometidos. ¿Qué está haciendo Dilma para ganar el 26 de octubre? Sí, Dilma está haciendo mucho el cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea, está yendo a las ciudades, sigue haciendo su actividad política con Lula al lado. No está apareciendo mucho con alianzas políticas. Ellos están trabajando mucho, digamos que en la base, ¿no? Militancia y pueblo, militancia y pueblo. Están visitando ciudad a ciudad. Lula ha hablado muchísimo, porque un fenómeno que se está repitiendo lamentablemente en Brasil ahora es la polarización nordeste-sudeste, ¿no? Porque el nordeste vota totalmente con Dilma. Dilma y el PT tienen el nordeste bastante asegurado, para decir de alguna manera. Y los que salieron de la pobreza. Los que salieron de la pobreza, ¿no? Y el sudeste, San Pablo especialmente, es bastante reacio al PT y apoya a Aécio. Entonces ya empezó la polarización, ¿no? Que es en Brasil... Se podría explicar bastante que siempre la lucha del nordeste en contra del sudeste o viceversa, ¿no? Es como el sudeste rico que pelea el nordeste pobre, entonces esa lucha ya empezó. ¿Se da una discusión del tema de la continuación de los programas sociales? Porque digo, si algo insiste el PT es que el PT es garantía de esos programas sociales. ¿Qué pasa con el discurso de Aécio Neves? Aécio Neves, así como Marina en su momento, una de las primeras cosas que salieron a garantizar es que no iban a tocar, ¿no? Aécio dice que no va a tocar los programas sociales. Entonces, eso está no en su programa porque no difundió su programa de gobierno oficial, pero está en su eje, o sea, los ejes programáticos que tienen que ser registrados en la Corte Electoral para que un candidato pueda salir a pelear una candidatura, eso está, o sea, uno va en su preprograma y eso está garantizado que no va a tocar programas sociales. Incluso ha prometido que va a mejorar el Más Médicos, va a profundizar el Bolsa Familia, pero Dilma también como que usa irónicamente eso diciendo, bueno, ¿cómo van a mejorar algo que no conocen si lo creamos nosotros? ¿No? Entonces el programa social es una de las banderas que están siendo tironeadas ahora de un lado y de otro. ¿Se puede decir que los sectores medios de la sociedad brasileña, por lo menos así algunos analistas internacionales señalan, sectores medios que hasta hace muy poco eran pobres, sí, hoy le estarían dando la espalda al PT? Sí, la famosa clase C, ¿no? Que en Brasil creció muchísimo. Sí, ahí es como que es muy difícil de generalizar, pero junio de 2013 mostró mucha confusión también, ¿no? Me parece que fue saludado como un movimiento de cambio, de renovación. ¿Y por qué siempre me remito a eso? Porque parece haber, aunque no directamente y no de manera tan obvia, pero hay puentes entre junio de 2013 y esto ahora, porque el cambio se muestra en la votación de Marina, que es la misma de 2010, y también se muestra en el crecimiento de Aécio, que era eso que decíamos, ¿no? Capaz que a veces el cambio por el cambio. La clase C sin duda se siente como... La clase C siente que lo que alcanzó nadie más lo va a sacar y ahora va por más. Entonces es la idea de cambio.
Y ese cambio muchas veces lo encuentran en Aécio, porque Aécio lo que dice es que quiere volver a hacer Brasil crecer, ¿no? Señala la economía. Y Dilma lo que dice es que va a profundizar los programas sociales. Para determinada franja de la sociedad ya no necesita o sea, ya queremos más, ya no necesitamos la Bolsa Familia. Hay ese razonamiento en la cabeza de alguna gente, pero es impredecible, ¿no? Cómo va a votar la clase C, que de hecho es quien va a decidir, es impredecible.